Jesus Christ is Lord. Good. Praise the Lord. God is good, and He is good all the time. Dios es bueno, siempre es fiel. Amados hermanos, amigos que nos están viendo a través de Facebook Live, le damos una cordial bienvenida en este glorioso domingo, Día del Señor. Domingo 2 de mayo del año 2021, día que nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre, ha conocido desde antes de la fundación del tiempo y en su plan soberano tenía programado que en este día la comunicación que íbamos a tener como iglesia iba a ser, a través de este medio. Así que le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Como siempre, esperamos que hayan tenido la oportunidad de poder descargar su bosquejo. Como siempre, también anhelamos, oramos a Dios de que usted en este momento esté tranquilo, esté tranquila, que se haya podido ubicar en algún lugar de su hogar, de forma tal que en la próxima hora usted pueda dedicar toda su atención a la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Como siempre hemos dicho, cuando nos reunimos, sabemos que Dios nos va a hablar. Lo que no sabemos es qué es lo que nos va a decir y en la forma en que lo va a hacer. Tenemos una enseñanza muy importante, es un paréntesis dentro de la serie que hemos estado haciendo, la iglesia que se mantiene en pie, resistiendo firme. La enseñanza de hoy, aunque es un paréntesis, encaja perfectamente en lo que estamos describiendo acerca de esa iglesia que anhelamos ser, que se mantiene firme en la fe y que resiste con fortaleza, resiste fuertemente. Antes de entrar de lleno a la enseñanza y antes de que el pastor Marcel venga y nos dirija en oración, hay una serie de anuncios que preciso hacerles. Primero es que este próximo martes, Dios mediante, vamos a regresar a nuestro tiempo devocional con los pastores a las 8 de la noche vía Zoom. Así que por favor, separe tiempo para eso. El próximo miércoles regresamos presencialmente a nuestra amada iglesia en Sus Pasos. A las 7:30 comenzamos programa de Matete, el programa de The Underground para jóvenes, Siglings para niños y el programa de Colderitos en la guardería. Así que ya sabe, próximo miércoles, Dios mediante, 7:30 de regreso presencialmente en nuestra amada iglesia. Muy importante también que la actividad que teníamos programada para este pasado viernes fue pospuesta para el próximo viernes, mayo 7, la noche de arte, de Art Night, que tanto hemos anticipado y que tantas personas se registraron para eso. Vamos a tenerla, Dios mediante, el próximo viernes a las 7 de la noche. Así que no haga planes, asegúrese que está en el lugar que debe estar el próximo viernes a las 7 de la noche. Y Dios mediante, el próximo domingo regresamos presencialmente a nuestra amada iglesia, un día muy especial, un día muy significativo para cada uno de los que vivimos en esta cultura, el día que se celebra el Día de las Madres, y me parece que el tributo más honorable que se le pueda rendir a una madre es decidir que en ese día sus hijos, sus nietos estén en la casa de Dios, dejando que la palabra de Dios continúe
transformando su entendimiento y a su vez transformando su vida, haciéndonos más y más como nuestro Rey, Señor y Salvador, nuestro amado Jesucristo. Así que, sin más ni más, le pido al pastor Marcel, por favor, venga, pastor, diríjanos en oración, y luego de eso, pues usted saque su Biblia en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, que entonces vamos a entrar a la enseñanza. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Padre Celestial, qué privilegio es poder estar en tu casa en esta tarde, Señor. A pesar de que no estamos aquí presencialmente como todos deseamos, Padre Santo, estamos unidos en nuestros hogares, sintonizados para escuchar tu palabra en este momento. Como el pastor acaba de decir, nuestro deseo en este instante es, Señor, dedicarte nuestra mente, nuestro corazón a ti, Padre amado. Te pido que nosotros como tus hijos hagamos todo lo posible, Padre Celestial, para localizarnos en algún lugar en nuestro hogar, Señor, donde no haya muchas distracciones, Señor, para poder enfocarnos en lo que tú nos tienes que decir a nosotros a través de tu palabra en el día de hoy. Aquí está tu siervo Edwin. Te pido en este momento, Espíritu Santo, que tú lo utilices, Señor, para poder ministrarle a su pueblo, Padre amado. Estamos gozosos de poder estar aquí, como acabo de decir, como pastores, para poder servir a tu pueblo, Señor. Y pues te pido que todas las cosas que se hagan en este momento, todas las cosas que se vayan a decir, Señor, sea para la exaltación de tu Hijo amado Jesucristo y para tu gloria y honra, porque tú, Padre Celestial, te lo mereces todo. Te amamos, Jesucristo, y pedimos estas cosas en tu dulce santo nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Esta mañana, mientras me preparaba para salir hacia aquí a la iglesia, entre algunas cosas que hice, pues siempre leer mis devocionales, meditar en ellos. En uno de ellos estaba escrito algo que me recordó que hace 4 años, en un domingo como hoy, el primer domingo del mes de mayo, fue que hicimos la transición a estas nuevas facilidades de San Lando. Así que, hermanos, den sus pasos. Han pasado 4 años. Pastor Marcel y yo comentábamos y estábamos de acuerdo en que parecería que son más de 4 años. Parece que la impresión es que llevamos mucho más tiempo aquí por la forma en que Dios nos ha recibido y por la forma en que Dios ha unido nuestros corazones y ha reafirmado nuestro propósito y nuestro compromiso con Cristo y con su iglesia. Como dije, pues continuamos con esta serie de enseñanzas que están basadas en lo que la Escritura nos dice en el libro de Segunda de Timoteo, pero en esta tarde, intencionalmente, vamos a hacer un paréntesis, vamos a regresar en el contexto bíblico al Antiguo Testamento, particularmente al libro de Nehemías en el capítulo número 4. Vamos a estar considerando cómo es que Nehemías, el líder de ese pueblo, se enfrenta a gran oposición, burla, escarnio, la posibilidad de perder su vida ante los ataques de los promesas de ataques de parte de los enemigos. ¿Qué cosas hace él para poder superar el desánimo, el desaliento que sobre el pueblo cae y la forma en que él responde? Así que vamos a considerar esto en el contexto de lo que hemos estado estudiando. En la primera enseñanza que tuvimos hace como 3 o 4 domingos atrás probablemente, algunas de las cosas que mencionamos, la enseñanza se titulaba El recordatorio amoroso del Cristo resucitado, y una de las cosas que señalamos fue la forma en que Jesucristo protege su iglesia en tiempos de pandemia, en tiempos de adversidad, en tiempos de problemas, en tiempos de dificultades, como los que hemos tenido que vivir en este último año y como los que nos esperan en el futuro, en este lado de la eternidad. Identificamos 3 formas en las que Jesucristo cuida de su iglesia, protege su iglesia. Una de ellas fue la siguiente: Cristo nos protege al llamarnos como iglesia
a proclamar la verdad con gracia, la verdad bíblica con gracia, mientras otras personas, que muchos de ellos se identifican como creyentes también, dispersan veneno, insensatez y mentiras. En 2 de Timoteo 2, 24 y 26, esto es lo que Dios nos dice sobre esa verdad mediante la cual Dios nos protege. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que la forma en que Cristo nos protege en momentos como este, e inclusive la adversidad que hemos tenido que enfrentar durante esta última semana, es que Cristo nos llama a continuar proclamando la verdad con gracia mientras haya otras personas que están dispersando veneno, insensatez y mentira. También dijimos que otra forma en que Cristo nos protege es llamándonos a mantener nuestro enfoque no en el presente, sino en el futuro, mientras otras personas viven enfocados en el hoy y en el ahora. Una cosa que señalamos en ese contexto fue lo siguiente. Dijimos, la pandemia tendrá su fin, nuestra vida tendrá su fin, el mundo tendrá su fin. El Señor Jesucristo regresará nuevamente como Él en su santidad lo ha prometido. A la luz de eso, por lo tanto, a la luz del rescate final de Cristo, que como prometió habrá de venir por su iglesia, nosotros como iglesia local precisamos mantener nuestra mirada en la gracia de Cristo como fuente de nuestra fortaleza, como fuente de nuestro sostén diario y para la vitalidad de nuestra amada iglesia en sus pasos. La tercera cosa que dijimos en cuanto a cómo Jesucristo protege su iglesia en tiempos como los que hemos estado viviendo en el último año, los que nos esperan en el resto de este año y en el resto del tiempo que estemos en este lado de la eternidad. Dijimos entonces que Cristo, la forma en que nos protege, es llamándonos, recordándonos, llamándonos a perseverar mientras hay otras personas que están desertando ante la adversidad, la aflicción, la inconsistencia, los dilemas que se presentan a la luz de la circunstancia que hemos tenido que vivir. Dijimos en cuanto a eso lo siguiente, y nos dirigimos directamente a nuestra iglesia en sus pasos. Cuando alguien como Demas, del círculo íntimo de Pablo, que lo había abandonado, que había desertado a Pablo en el momento más difícil de la vida de Pablo probablemente, cuando alguien como Demas, por su amor por el mundo, se aleja de la verdad bíblica que insistimos y continuamos proclamando en nuestra amada iglesia, cuando algo como eso suceda, busquemos la compañía de Pablo, de Pedro, los escritores de la palabra de Dios, y con él y con ellos digamos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Esa también era la actitud no solamente de Pablo, no solamente de Pedro, era también la actitud del personaje bíblico que en esta tarde vamos a estar considerando. Estoy hablando de Nehemías. Así que en esta tarde, mientras estudiamos el contenido de Nehemías capítulo 4, versículos del 6 al 14, ahí nos vamos a estar enfocando, vamos a estar considerando, lo que la palabra de Dios tiene que decirnos, escuche que es importante, en cuanto a lo que usted y yo como seguidores del Señor Jesucristo debemos hacer cuando enfrentamos la tentación de darnos por vencidos, cuando somos tentados a tirar la toalla, cuando somos tentados a claudicar en algo que usted y yo estamos convencidos que es la voluntad de Dios. Entre otras cosas, y yo diría que en particular en esta tarde vamos a estar hablando, nos vamos a estar enfocando, vamos a estar centrándonos quizás
en la enfermedad o condición humana más mortal para la raza humana, que es, a mi forma de pensar, el desánimo y el desaliento. Son palabras fuertes las que acabo de decir. Quizás la enfermedad o condición más mortal de la raza humana, eso con relación al desaliento o al desánimo. Quizás alguien se pregunta, ¿por qué es tan mortal? Creo que hay dos razones que son obvias, que cuelgan de la mata o que se caen del árbol. Primeramente, porque el desaliento o el desánimo es algo de carácter universal, porque todo el mundo en determinado momento, en un momento u otro, experimenta desaliento o experimenta desánimo. Segundo, porque el desaliento y el desánimo, aunque usted y yo no nos percatemos de eso, es algo sumamente contagioso, es universal, es contagioso, por lo tanto es mortal. Si usted se acerca a una persona que está desanimada, está desalentada y usted tiene que tener interacción con esa persona constantemente, usted es muy probable que termine desalentándose o desanimándose en la misma medida. Esa es una realidad que muchos de nosotros hemos tenido que experimentar. Las buenas noticias son que la palabra de Dios enseña que ese desaliento, que ese desánimo que es parte de la naturaleza del ser humano, cuando usted lee acerca de los héroes de la Biblia, se va a encontrar, a excepción de nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesucristo, la inmensa mayoría de ellos en determinados momentos experimentaron precisamente esta condición, enfermedad, si usted quiere, que estamos identificando en este momento como desaliento y desánimo. La buena noticia es que la palabra de Dios nos dice que esta condición tiene cura. La cura la podemos ver en forma claramente explícita en el contenido del capítulo 4 de Nehemías. Como dije hace un momento, solamente nos vamos a estar enfocando en los versículos del 6 al 14, pero siempre es muy prudente y acertado pues leer el contenido, ¿verdad? El contexto, debía haber dicho, en que el pasaje que enfocamos se encuentra. Ahí en Nehemías capítulo 4 se están identificando una serie de precauciones que es necesario tomar contra los enemigos del pueblo de Israel, de Nehemías en particular, en el momento en que él está totalmente comprometido a realizar algo que él entiende es la voluntad de Dios, una encomienda que Dios ha puesto en sus manos. Así que leemos en el versículo 1 del capítulo 4 lo siguiente: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, está hablando Nehemías y el grupo de judíos que estaban realizando ese proyecto, Sanbalat se enojó y enfureció mucho y burlándose de los judíos, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de polvo, las piedras que fueron quemadas? En ese momento está aconteciendo lo que ha acontecido a través de la historia, que acontece en el día de hoy, y a muchos cristianos les toma de sorpresa. A través de la historia, desde el mero comienzo, el pueblo de Dios ha sido perseguido, el pueblo de Dios ha sido ridiculizado, el pueblo de Dios ha sido burlado. Muchos creyentes en el día de hoy se deshacen, ¿verdad? Se destruyen a sí mismos ante el hecho de que los medios noticiosos, la televisión, las redes sociales se pasan constantemente burlándose de la fe cristiana, y pues eso no debería ser de esa forma. ¿Qué no debería ser? Que el pueblo de Dios pues se sorprendiese y se ofendiese, porque es algo normal, es algo que ha acontecido a través de la historia.
Versículo 3, y estaba junto a él, esto es junto a Sanballat, Tobías, el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Si no entiende, se está burlando, diciendo que lo que ellos están construyendo era algo insensible, algo que carecía de valor. Esta gente no puede hacer nada bueno, son incapaces, son incompetentes, son inadecuados. All right? Versículo 4. Oye, Dios nuestro, otra vez, Nehemías hablando, cómo somos objeto de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 7. Pero aconteció que oyeron Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una vez para venir a Jerusalén y hacerle daño. Esto es al pueblo de Israel, a Jerusalén. Versículo 9. Entonces oramos, importante, a nuestro Dios, y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y decía Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. Ahí vemos claramente una expresión de desánimo y de desaliento. ¿Okay? Versículo 11. Nuestros enemigos dijeron, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar las obras. Ahí tienes otra fuente de desánimo, el temor que había en el alma, en la mente de los que estaban construyendo los muros, ante la realidad de que en cualquier momento podría caer sobre ellos un ataque del enemigo. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez, personas que venían y también eran fuente de desaliento, decían, de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros, añadiéndole leña al fuego, al temor que ellos ya estaban experimentando. Versículo 13. Entonces, Nehemías hablando, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, escuche que es lo más importante, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres y pelead por vuestras casas. El Señor bendiga su palabra y me ayude a hacer una exposición fiel y honesta de la misma. Así que aquí en estos versículos del 6 al 14 vemos la narración de la historia de un hombre llamado Nehemías, y en esa narrativa de esa historia se pueden ver, como ya mencioné, algunas causas y la cura para el desaliento y para el desánimo. La Escritura nos dice que Nehemías había conducido al pueblo de Israel de regreso a Jerusalén con la encomienda, con el propósito, con la determinación de reconstruir las murallas de la ciudad. Versículo 6 nuevamente, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La misma Escritura, la misma Biblia también nos dice que ellos comenzaron el proyecto, pero que en determinado momento,
comenzaron a desalentarse y a desanimarse. Nuevamente, versículos 10 y 11. Y decía Judá, este es el pueblo, no era Judá una persona, sino el pueblo como tal. Y decía Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. Y no solamente eso, en versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Así que por el medio del estudio que vamos a hacer dentro de unos momentos, vamos a considerar algunas realidades que cuando surgen en nuestra vida, porque surgen en la vida de cada uno de nosotros, por lo regular, provocan en nosotros el deseo de darnos por vencido, el desánimo nos mueve en esa dirección, el deseo de, como decimos nosotros los puertorriqueños, de tirar la toalla, el deseo de claudicar en algo que es la voluntad de Dios, el deseo de dejar de perseverar. Así que en las notas suyas, yo espero que usted haya podido descargar su bosquejo, vea primeramente 4 cosas que provocan desánimo y desaliento. Son simples, fácil de entender. Primeramente, la fatiga física, escuche, provoca desánimo. La fatiga física provoca desaliento. En el versículo 10 leemos lo siguiente. Y decía Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. El punto aquí es simple, no quiero profundizar mucho en este particular. Los trabajadores estaban físicamente exhaustos y cuando la fuerza física a cualquier ser humano, sean ellos en el momento histórico que le tocó vivir, y seamos nosotros en el día de hoy, cuando la fuerza física del ser humano se agota, la actitud emocional, la actitud relacional, la actitud espiritual del ser humano también se ve afectado. Es precisamente por eso, escuche por favor, que cuando usted y yo estamos desalentados, cuando usted y yo estamos desanimados, lo mejor que podemos hacer es tomarnos algún tiempo para descansar. Alguien en una ocasión dijo que la fatiga hace que nos convirtamos en cobardes. Estoy hablando de la fatiga física. Cuando estamos físicamente fatigados, muchas veces el resultado de eso es que nos acobardemos. En nuestra escuela bíblica, hace un tiempo atrás, mientras estudiábamos que el concepto del sábado, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Mencionamos que el concepto del sábado, la idea del sábado en el contexto de toda la Biblia, sugiere la necesidad, escuche que es importante, de un periodo de descanso para la creación y un periodo de descanso para la raza humana. Es por esa razón que usted sabe que los agricultores le conceden descanso a porciones de tierra. Si usted sabe un poquito de agricultura, sabe que estoy diciendo lo correcto, pues ellos saben que la tierra que ha descansado puede producir una mejor cosecha. Ahora, ¿cuándo es que el desánimo, cuándo es cuando el desaliento usualmente acontece en la vida del ser humano? Versículo 6 nos contesta esa pregunta. Versículo 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Si quiere subrayar eso, que es importante, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Tuvo ánimo de trabajar, construyeron, pero llegaron hasta la mitad de su altura. Hay un principio detrás de esto que no lo queremos forzar, pero es fácil de poder verlo. Por lo regular, escuche que es importante, el desánimo, el desaliento surge de la fatiga, viene a nuestra vida cuando tú y yo estamos en el punto medio de alguna gestión que estamos realizando y que esa gestión es conforme a la voluntad de Dios. Es simple, cuando usted y yo comenzamos algo, estamos llenos de energía, pues se trata quizás de algún proyecto, alguna iniciativa, algún desafío,
algún ministerio nuevo. En el caso nuestro, el proyecto de la reapertura, ¿verdad? Estamos bien emocionados, bien aprestos, ¿verdad? Pero a mitad del camino es cuando la fatiga que produce desánimo, fatiga física, nuevamente, produce desánimo y desaliento, nos ataca otra vez. Es a mitad del camino. La vida de muchas personas es precisamente por eso la razón por la cual, como no pueden responder correctamente a ese punto, muchas veces no terminan ninguno de los proyectos y las actividades que se proponen realizar en su vida. Así que una de las cosas que provoca desaliento y desánimo es la fatiga física. Segundo, la frustración provoca también desánimo y desaliento. Versículo 10 nuevamente. Y decía Judá, la fuerza de los acreedores se han debilitado y el escombro es mucho y no podremos reconstruir el muro. Ahora, la palabra escombros es significativa en este contexto. Puede significar basura, puede significar desechos, desperdicios, cachivaches. Cada una de esas cosas sería una apropiada definición del término escombros. Y la realidad es que en cualquier gestión que usted se realice, cualquier proyecto en el cual usted se envuelva, sea el que sea, siempre va a surgir escombros. Y cuando estos escombros empiezan a acumularse, el resultado normalmente es frustración. ¿Cuál es el punto? Quizás usted se pregunta. Cuando en nuestras vidas, escucha por favor, tú y yo comenzamos a construir, comenzamos a reconstruir algo, y nuevamente hago referencia al asunto de la reapertura, sea lo que sea, es imposible evitar que los escombros, la basura y los desperdicios se acumulen, ¿ok? Pero ante esa realidad, usted y yo debemos tener la disposición, estar conscientes de eso, de forma tal que podamos reconocerlos y podamos saber cómo podemos limpiarlos y cómo podemos removerlos. ¿Okay? Esa es parte de lo que por medio de esta enseñanza intentamos hacer. Si no me entiende, esto es lo que quiero decir, que por medio de esta enseñanza usted y yo podamos reconocer lo que son escombros y que por medio de esta enseñanza usted y yo podamos aprender a limpiarlos y usted y yo podamos aprender a removerlos de nuestra vida. ¿Cuáles son los escombros que hay en nuestra vida? Le digo, son las cosas triviales que impiden que la voluntad de Dios se realice en la vida tuya o en la vida mía. Cosas triviales como la televisión, como las redes sociales, como el Facebook, como algún tipo de relación que usted pueda tener. En algunos casos son los dichosos deportes, en otros casos son los malos hábitos, pero más que ninguna otra cosa, escombros, en esencia, son aquellas cosas que consumen su tiempo, que no están dentro del medio del plan de Dios. Un escombro es algo que consume su tiempo, y creo yo que eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Okay? Tercero, en cuanto a qué cosa provoca desánimo y desaliento en nuestra vida, el fracaso. El fracaso provoca desánimo y desaliento. Versículo 10 nuevamente, fíjese que dice, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y los escombros son muchos y no podremos reconstruir el muro. El pasaje en esencia nos está diciendo que como no pudieron terminar la tarea en el tiempo planeado, se sintieron desalentados, se dieron por vencidos, pensando de que como no pudieron terminar la tarea en el tiempo que habían estipulado que la iban a terminar, como no pudieron terminarla en ese tiempo, pues que habían fracasado. Escuche que es importante porque muchos cogíamos de esa pata también. El punto aquí es el siguiente: al no terminar la tarea, al no terminar el proyecto a tiempo, perdieron su confianza, perdieron su entusiasmo. Y lo que eventualmente, cuando tú pierdes la confianza, cuando pierdes el entusiasmo, lo que resulta es desánimo y desaliento.
Yo le pregunto a manera de aplicación en esta tarde, ¿cómo es que usted funciona, responde al fracaso? Le hago esa pregunta porque estamos indicando en nuestra enseñanza en el día de hoy, basado en la experiencia de Nehemías, en Nehemías capítulo 4, versículos del 6 al 14, que el fracaso es una cosa que provoca desaliento y desánimo, y que el desaliento y el desánimo no es una cosa deseable en la vida de nadie, y muchísimo menos en la vida del creyente, y entre otras cosas porque es algo sumamente contagioso. Vuelvo a preguntar, ¿cómo es que tú respondes al fracaso en tu vida? ¿Cómo tú respondes cuando los planes que tú haces se derrumban? ¿Cómo es que tú respondes cuando las cosas no se realizan en el tiempo y en la forma que tú has previsto? ¿Cómo es? Te enojas con todo el mundo, empiezas a cogerte pena, empiezas a echarle culpa a otras personas. ¿Cómo tú respondes cuando hay gente a tu alrededor y que te dice tratar de hacer lo que tú estás tratando de hacer es una locura? Right? Now, hace mucho tiempo, uno de mis profesores en el seminario, hablando sobre este particular, dijo lo siguiente: los vencedores, no me acuerdo exactamente ¿a qué se refería él con vencedores? Porque yo me acuerdo de la frase. Los vencedores ven los fracasos como contrariedades temporeras. Me imagino que estaba partiendo de la premisa de Romanos 8:37 que dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si somos vencedores, pues entonces los obstáculos que podamos enfrentar en la vida son contrariedades temporeras, porque en Cristo tenemos la victoria. Otra cosa que también provoca desaliento y desánimo es el temor. Versículos 11 y 12, ahí tenemos bastante tela para cortar sobre este particular. Versículo 11 dice lo siguiente: nuestros enemigos dijeron que no sepan, esto es el pueblo de Israel, los judíos, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos de forma tal que podamos hacer una emboscada, podamos sorprenderlos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esa es la intimidación. Versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, judíos que habían desertado y estaban viviendo con los enemigos del pueblo de Israel, nos decían una y otra vez, como quizás se lo tiran a usted por medio de texto, por Facebook, por Instagram o por donde sea, de todos los lugares, entiendan, de todos los lugares donde habitan ellos, los enemigos que tenían el propósito de matarlos y de hacer que la obra cesara, ellos caerán sobre vosotros. Si no me he explicado bien, el trasfondo era el siguiente: los enemigos de Israel estaban haciendo todo lo posible para que la muralla no fuera construida. Entiende que nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, y en este mundo tenemos toda clase de enemigos, y tenemos un enemigo mayor que tiene una legión de seguidores, y muchos están metidos como cizaña en el contexto de las iglesias que no quieren nuevamente que las murallas de la iglesia del Señor Jesucristo sean reconstruidas nuevamente, y en el proceso lo que hacían era hablar mal de los judíos, ridiculizar a los judíos, constantemente criticándolos y eventualmente amenazándolos con quitarle la vida. Aquí hay una verdad práctica que vale la pena señalar. Todo el que vive rodeado, escuche, de personas negativas que siempre se están quejando por todo, tarde o temprano va a terminar infectado. Por consiguiente, si usted y yo en el trabajo estamos rodeados de personas negativas, o en cualquier circunstancia estamos rodeados de personas negativas, tenemos que mantenernos con la guardia alta, haciendo lo que Nehemías nos sugiere al final de la enseñanza, como vamos a señalar nuevamente, que es mantener su enfoque como Cristo nos dijo, ¿verdad?, en la enseñanza pasada, ¿verdad?,
que mencionamos al comienzo. Mientras todo el mundo está enfocado en el aquí y ahora, tú estás enfocado en el futuro, tú estás enfocado en el Señor, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahora, ¿cuáles son los temores que en el día de hoy están provocando desaliento en tu vida? ¿Cuáles son los temores que en el día de hoy están provocando desánimo en tu vida? Algunas cosas que provocan temor es la posibilidad de que alguien me avergüence. Eso puede provocar temor. O la posibilidad de que mi esfuerzo, la gestión que yo estoy realizando, el ministerio donde yo estoy envuelto, el proyecto que estoy fajándome y tratando de realizar, fracase. O en algunos casos la necesidad de ser perfecto, porque hay personas que sin querer queriendo no se dan cuenta, pero ellos en la forma en que viven se están ellos autoimponiendo la necesidad de ser perfectos. Y si ese es el caso tuyo, obviamente vas a estar bien desalentado y bien desanimado, porque perfecto solamente hay uno. O quizás también te puede atemorizar la posibilidad nuevamente de no poder aguantar la presión. The shoe is too big for me. Para ti puede que sea, y si tú crees que lo es y respondes correctamente, la gracia de Dios se va a derramar en la vida tuya. El problema va a ser cuando tú creas que the shoe is not too big for you, que el desafío no es demasiado grande para ti. Entonces estás mal, porque vas a estar dependiendo exclusivamente 24/7 de la gracia de Dios. Recuerda, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, que hemos mencionado en las dos enseñanzas previas, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía en el momento de nuestro nuevo nacimiento, sino que nos dio Dios un espíritu de poder. Hebreos 1:8, Cristo le dice a sus discípulos, y que cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis que poder y me seréis testigos. Dios nos dio un espíritu de poder, Dios nos dio un espíritu de amor. Romanos 5:5 nos dice que Dios derramó su amor en nosotros por medio del nuevo nacimiento en la persona del Señor Jesucristo, y Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Gálatas capítulo 5 versículo 23 nos habla del fruto del Espíritu y nos habla de la templanza, que es otra forma de decir dominio propio, que es otra forma de decir autodisciplina. Así que vemos algunas cosas que pueden provocar desaliento, que pueden provocar desánimo en la vida tuya, en mi vida, cuando tú y yo nos determinamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, cuando tú y yo nos envolvemos, cuando tú y yo estamos comprometidos con la iglesia del Señor Jesucristo, cuando tú y yo decimos que sí presente y le decimos, Señor, puedes contar conmigo, mis manos son tus manos, mi boca es tu boca. Cuando usted y yo llegamos a un punto como ese, movidos por el Espíritu Santo, definitivamente vamos a ser el blanco perfecto de todo lo que sea enemigo de Dios. Y cuando eso suceda, pues algunas cosas van a provocar en nuestra vida, si no las atendemos correctamente, van a provocar desaliento y desánimo. La fatiga física lo va a hacer, la frustración lo va a hacer. Otra vez hablamos sobre eso y ojalá que usted esté prestando atención. El fracaso, aparente fracaso, nuevamente puede provocar desaliento y desánimo, y el temor que tratamos de definir en estos últimos 5 minutos también puede provocar desánimo y desaliento. Ahora bien, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, cada uno de nosotros que fuimos escogidos desde antes de la fundación del tiempo, cada uno de nosotros que fuimos llamados a la salvación, debemos darle gracias a Dios constantemente por la magnitud de su amor, ¿verdad? Y por el hecho de que Él se goza en tomar, como decimos nosotros, vasos de barro agrietado, gente incompetente, gente inadecuada, y nos da su poder, nos da su amor, nos da su dominio propio y nos ha provisto con las herramientas que tú y yo necesitamos aquí en su revelación escrita,
que es la palabra de Dios. Así que vamos a ver en la enseñanza, en esos 2 o 3 versículos que están ahí en Nehemías capítulo 4, vamos a ver algunas cosas que pueden ayudarnos a nosotros como antídotos para poder lidiar con estas 4 cosas que mencionamos, que son una gran fuente de desánimo y desaliento para nuestras vidas. Ahora, hay un pasaje que está en sus notas que vale la pena recalcar, destacar, proclamar y seguir proclamando, que es Salmo 27, versículo 14. En este pasaje bíblico leemos lo siguiente: espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Son 3 exhortaciones en una. Espera en Jehová, confía, pon tu seguridad en la bondad y en la soberanía de Dios. Usted y yo precisamos tener eso claro en nuestra mente. Todo lo que usted y yo vamos a poder realizar en nuestra vida va a estar determinado por la bondad de Dios y por la soberanía de Dios. Nosotros nunca podremos hacer nada que no esté dentro del plan soberano de Dios, y si hacemos algo es porque la soberanía de Dios tenía programado que eso fuera de esa forma, y necesitamos tener eso claro en nuestra mente. Espera en Jehová, pero también vemos presente, es inevitable, está presente en toda la Biblia el concepto de la soberanía de Dios y el concepto de la responsabilidad humana, inevitable. Dice inmediatamente: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esa es mi responsabilidad, el esforzarme y alentarse mi corazón. Pero vuelve otra vez, es como si estuviéramos leyendo segunda de Corintios capítulo 15 versículo 10, porque vuelve nuevamente y dice: sí, espera en Jehová. En otras palabras, que si tú vas a poder esforzarte y si tu corazón va a poder alentarse, no eres tú el que lo va a poder producir, sino que va a ser la bondad y la soberanía de Dios los que te van a capacitar para hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Así que tengamos eso claro en nuestras mentes. Primeramente, antes de ver la manera bíblica en que tú y yo podemos sobreponernos a esta condición, a esta enfermedad que es universal, porque todo el mundo, tarde o temprano, en cualquier momento, y es probable que en el día de hoy usted esté padeciendo de esa enfermedad, usted o de esa condición, usted se va a desanimar y usted se va a desalentar. Nosotros teníamos programado para este viernes pasado esta actividad tan tremenda que habíamos planeado tanto, y por las razones que fueron tuvimos que posponerlo para el viernes, y quizá alguno de ustedes se siente desanimado y se siente desalentado, y se siente desanimado, desalentado, pues entonces preste atención, porque la palabra de Dios es la que debe determinar cómo es que usted y yo debemos sentirnos independientemente de cuál sea la circunstancia. Lo primero que vemos aquí, la manera bíblica de que yo me puedo sobreponer. Yo me voy a desalentar, usted se va a desalentar, todos nos vamos a desalentar en determinados momentos. Así que eso es parte de la naturaleza nuestra, eso es parte de lo que nosotros somos como creyentes, que aún cargamos con este remanente de la vieja naturaleza que nos quiere empujar y nos ala y provoca que nos olvidemos de que Dios es soberano, de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que todas las cosas que Dios comienza, Él las termina. Inevitablemente sabemos todas esas cosas, pero en determinados momentos tropezamos y nos desanimamos y nos desalentamos. Cuando eso sucede, la forma en que Dios nos ayuda a levantarnos, 7 veces cae el justo y de cada una de ellas el Señor las levanta. ¿Cómo es que Dios me levanta? Primero, asegúrese de darle descanso físico a su cuerpo. Pues porque el agotamiento físico, como mencionamos hace un momento, la fatiga física es una de las cosas que provoca desaliento y desánimo. Y si eso es de esa forma, pues entonces el descanso físico, pues obviamente pues va a ser una de las cosas que me va a ayudar a
ponerme en el caso de que la fatiga física sea una de las razones por las cuales estoy desanimado, estoy desalentado. Yo llegué de Puerto Rico el viernes pasado, sí, y llegué a mi casa y saqué toda la ropa sucia, la puse a lavar, a secar, limpié las maletas, las guardé, me bañé, comí y como a las 4:30 me acosté y dormí como hasta las 2 de la mañana. Me desperté, caminé un poquito, comí un poquito de avena y volví a acostarme hasta las 9 de la mañana en el día de ayer. ¿Por qué razón? Pues porque estaba seriamente cansado, fatigado físicamente. Así que asegúrese de darle descanso físico a su cuerpo. Sumamente interesante que cuando leemos este incidente en su contexto nos damos cuenta, importante, si quiere, léalo por su propia cuenta, que lo primero que Nehemías hace es darle descanso a la gente. La Escritura nos dice que Nehemías declara días de fiesta y luego de un descanso físico, usted y yo sabemos que es increíble ver lo bien que las cosas lucen después de haber descansado un buen rato y recobrar las energías. Un pasaje interesante con relación a este particular que insiste en la prioridad que Dios tiene para el descanso físico de nosotros está en el Salmo 127, versículo 2, que lee de esta forma: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis hasta tarde a reposar. En otras palabras, te levantaste a las 4 de la mañana y te fuiste a la cama a las 12 de la noche y que comáis pan de dolores, pues ¿qué a su amado dará Dios el sueño? Puesto de otra forma es esto: de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. ¿Y qué quiere decir eso? Déjenme ponerlo de otra forma. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan, cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Ahora, ¿cuál es el punto del salmista? Pasaje interesante. El punto del salmista es simplemente que Dios quiere que sus hijos siempre tengan un descanso apropiado, porque el descanso apropiado, conforme al plan de Dios, es parte del diseño del Creador. El Dios creador para el hombre es parte del diseño con el cual Dios nos ha creado a usted y a mí. Salmo 119, versículo 73, pasaje que hemos mencionado a la saciedad en nuestra iglesia. Esto es lo que dice, hablando de Dios en la creación, en la forma en que Dios lo ha hecho. Tus manos, dice la Escritura, me hicieron, tus manos me crearon. Pero después dice, y tus manos me formaron. Dios no solamente me creó, Dios me formó, Dios me diseñó, Dios me hizo en la forma que yo soy. Y cada uno de nosotros tenemos un diseño que es similar. Cada uno de nosotros tenemos que descansar. Cada uno de nosotros tenemos que shut down this system every day por una cantidad particular de horas. Eso es parte del diseño general de Dios, aunque Dios nos diseña específicamente con los rasgos particulares que usted y yo tenemos. El salmista lo que hace es que reconoce que Dios es el que lo ha creado, reconoce que Dios es el que lo ha diseñado, si usted quiere, y luego dice, hazme entender. Dame sabiduría, dame la capacidad para entender y aprenderé tus mandamientos. Sabemos que cuando la Escritura en el contexto particularmente de los Salmos utiliza la frase aprenderé tus mandamientos, está hablando de la disposición del que ha aprendido a poner en práctica lo que Dios le ha enseñado. Así que la palabra enseña, entre otras cosas, que este cuarto mandamiento nos dice 6 días debemos trabajar y que debemos descansar en el séptimo día. La realidad de la vida es que si yo ignoro ese mandamiento,
que si tú ignoras este mandamiento del Dios que te creó y que te diseñó, tarde o temprano, tú y yo vamos a terminar con la condición que hemos identificado en esta tarde como desaliento o desánimo. Segundo, otra manera bíblica de sobreponerse al desaliento y el desánimo es considerar la necesidad de reorganizar su situación. Algunos de nosotros no somos muy buenos haciendo eso. Yo soy uno de esos. En mi caso, pues Dios ha puesto otros pastores a mi alrededor que son muy buenos por la voluntad de Dios haciendo ese particular. Necesitamos considerar la necesidad de reorganizar nuestra situación cuando nos desanimamos o cuando nos desalentamos. Versículo 13 dice, entonces, este es Nehemías hablando, entonces, ante todos los ataques, ante el hecho de que la muralla estaba hasta la mitad, hasta el hecho de que todo el mundo estaba diciendo, los enemigos vienen, van a matar a todo el mundo, esto nunca se va a terminar, los trabajadores dijeron que esto nunca se va a poder realizar. Entonces, versículo 13, puse al pueblo, reorganizó, puse al pueblo por familias, subraya eso que es significativo, puse por familias con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, pero los puso por familias. Importante ese detalle, ¿ok? Así que Nehemías, cuando ve que el pueblo está desalentado, él particularmente, personalmente, no se da por vencido con relación a lo que Dios lo había llamado a hacer. El Señor bendiga a aquellos que no se dan por vencidos nuevamente con relación a lo que Dios lo ha llamado a hacer cuando ven a otras personas desalentadas. Necesitamos personas a nuestro alrededor que tengan esas cualidades de carácter. Ese era el caso de Nehemías. Nehemías lo que dijo, pues ¿sabes qué? We have to reorganize. Esto hay que reorganizarlo. Aquí no nos vamos a dar por vencidos en cuanto a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Aquí lo que hay que hacer es, pues esto no está funcionando y esto no está funcionando, pues entonces que el Señor nos dé sabiduría porque Él fue el que comenzó esto. La batalla es del Señor, esta es la obra del Señor. Así que Él nos va a indicar qué es lo que hay que hacer en este preciso momento. Simplemente decidió reorganizar la gente. Ahora, en el plano personal mío, Edwin Torres Romero, el hijo de Adela, el esposo de Rosa, los golpes de esta vida me han enseñado algo que vale la pena señalar en este momento. Y es que muchas veces, cuando me siento desanimado, cuando me siento desilusionado o desalentado, muchas veces me he dado cuenta que no es porque estoy haciendo cosas incorrectas, sino porque estoy haciendo cosas correctas, pero las estoy haciendo incorrectamente. Y en montones de ocasiones, Dios en su misericordia me ha permitido ver esa realidad. No que estoy haciendo algo incorrecto, sino que lo que estoy haciendo correcto, lo estoy haciendo incorrectamente. Dios me ha permitido ver esa realidad, ha iluminado mi entendimiento, ha puesto personas a mi alrededor que me han ayudado a reorganizar la situación y al hacerlo, hoy mirando hacia atrás me doy cuenta, me ha ayudado seriamente a que yo no me diese por vencido en cuanto a continuar buscando y persiguiendo la voluntad de Dios en mi vida, la voluntad de Dios en mi familia y la voluntad de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo, alábelo, que Él vive. Now, una de las cosas que Dios utiliza, la manera bíblica de sobreponerme al desánimo y el desaliento, como ya acabo de decir en este momento, es que me mueve a considera, chicos, la necesidad de reorganizar la situación tuya. En términos prácticos, allá lo que yo le comparto en este momento que todos nosotros probablemente podemos utilizar.
Quizá usted está desanimado, quizá usted en este momento está desalentado porque está endeudado. No es muy complicado. Si eso es de esa forma, quizás lo que usted necesita hacer es reorganizar su presupuesto. Presénteselo a Dios, clame a Dios por sabiduría y lo más probable es que muy pronto ya usted no va a estar desanimado o desalentado por ese particular. Quizás está desanimado o desalentado porque está muy ocupado. El día tiene 24 horas y usted necesita 68 para poder hacer el montón de cosas que usted quiera hacer. Pues si usted está ocupado de esa forma que provoca desánimo y desaliento, pues usted lo que necesita es reorganizar su itinerario. Nada nuevo, no estoy hablando cosas necesariamente que están en Deuteronomio, simplemente lo que la Escritura nos dice que debemos hacer. Right? Nadie se envuelve a construir ningún edificio, se envuelve en ninguna guerra sin antes considerar los materiales que necesita, sin antes considerar cuál es el enemigo con el cual se va a enfrentar. ¿Okay? Quizás usted se encuentre fuera de forma físicamente, quizás usted necesita reorganizar sus hábitos alimenticios y sus hábitos de ejercitar su cuerpo. ¿Okay? Ahora, como dije hace un momento, una de las razones por las cuales Nehemías reorganizó su gente por familias, escuche que esto es lo más importante que he dicho hasta ahora, ¿por qué los reorganiza por familias? Es porque nosotros nos necesitamos los unos a los otros. De paso, esa es una de las razones por las cuales Dios creó la iglesia, porque nos necesitamos los unos a los otros. Esa es una razón por la cual Dios crea la iglesia y esa es una razón, escuche por favor, que es importante, por la cual cada uno de nosotros necesitamos en un tiempo donde todo el mundo está cómodo en su casa y haciendo su propia iglesia, utilizando las redes sociales, right? Todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? Pues nosotros necesitamos entender que unas razones por las cuales Dios creó la iglesia y es unas razones por las cuales todos necesitamos ser parte presencialmente, va a utilizar la palabra que se usa en el día de hoy, de una iglesia local saludable, es porque nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Hemos hablado de eso en infinidad de ocasiones en esta iglesia. La frase los unos a los otros se utiliza bien, pero que bien a menudo, al menos en 50 ocasiones en la santa palabra de Dios. Sírvanse unos a otros, ámense unos a otros, ayúdense unos a otros, cuídense unos a otros, oren unos por los otros, estimúlense unos a otros, salúdense unos a otros. Es simple, como hemos dicho en nuestra iglesia desde el comienzo de la misma. Si usted insiste en ser un llanero solitario, entienda por favor que usted siempre va a ser una persona desalentada, va a ser una persona desanimada. Interesante que hace muchísimos años atrás se hizo un estudio con personas que habían sobrevivido naufragios, personas que habían sobrevivido accidentes. Y a cada una de esas personas en este estudio se le hizo la siguiente pregunta. ¿Qué le motivó? Estoy hablando de accidentes, cosas catastróficas, personas que tuvieron que estar recluidas por meses y años. Y la pregunta que le hicieron fue, ¿qué le motivó a no darse por vencido? Estas fueron algunas de las respuestas. Lo que me mantuvo con vida fue mi deseo de ver mis hijos crecer. Yo me mantuve con vida porque quería volver a estar con mi esposa. Yo me mantuve con vida porque hay gente que necesita y depende de mí. Y el punto aquí, nuevamente, es que todos nos necesitamos mutuamente.
Cada uno de nosotros necesita la iglesia, ¿ok? En el plano personal, en lo que se refiere a mi persona, y yo estoy seguro que al pastor Marcel y al pastor Willy también, nuestra motivación para no darnos por vencido la encontramos en la palabra de Dios, en la Escritura, en pasajes como 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 2 al 5, que vamos a estar visitando en las próximas semanas. Pablo exhorta a su hijo espiritual Timoteo y le dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es lo que te suplico, esto es lo que encarecidamente te estoy exhortando, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Te insto a que redargullas, a que reprendas, a que exhortes con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué, Pablo? Versículo 3, porque vendrá el tiempo cuando la gente, las personas que están en la iglesia, no van a soportar, no van a resistir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué van a hacer? Ellos se van a amontonar, como están haciendo en el día de hoy, a través de las redes sociales, nuevamente, se van a amontonar alrededor de ellos maestros conforme a sus propias pasiones, conforme a sus propias preferencias, conforme a sus propias ideas. Y al hacerlo, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya no más van a querer estar siendo alimentados con la sana doctrina, sino que se volverán a las fábulas, a las falsas enseñanzas that fit their needs and their wishes and the things that make them comfortable. Pero tú, Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, controlado, autodisciplinado, soporta, persevera, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, no te avergüences del evangelio de Cristo, cumple con tu ministerio. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Otra manera bíblica, escucha que estamos terminando, de sobreponerse al desánimo y al desaliento, es acordarse de Dios. Leemos aquí que dice lo siguiente: después miré, creo que es el versículo 13, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Ahora, tu problema, mi problema, es que cuando tú y yo estamos desalentados, cuando tú y yo estamos desanimados, nuestra tendencia es a sacar, ya tú sabes lo que voy a decir, sacar nuestros ojos de Dios y enfocarnos en nuestra situación. Puesto de otra forma, sacamos nuestros ojos de la solución para nosotros y la ponemos en la circunstancia que está provocando el desánimo y el desaliento. Entre otras cosas, he aprendido que cuando estoy desanimado, cuando estoy desalentado, hay algunas cosas, están escritas en su bosquejo en la parte de atrás, hay algunas cosas que preciso acordarme con relación al Dios que me creó, con relación al Dios que me formó, con relación al Dios que me escogió desde antes de la fundación del tiempo, que le pareció bien escribir el nombre Edwin Torres Romero, un hombre totalmente perdido, entregado a los vicios, entregado a la idolatría, entregado a la santería, entregado a cuanta cosa horrorosa, morbosa, abominable a Dios. Le plació a bien escribir mi nombre, me escoge y en el tiempo de Él, en allá para el 1984, me llama y entra a mi vida y comienza a transformar mi vida. Hay algunas cosas que yo preciso acordarme con relación con ese Dios que me crea, que me forma, que me escoge, que me llama, que me salva. Una de ellas, necesito recordar lo bueno que Dios ha sido conmigo en el pasado. Y tú también necesitas acordarte de eso. Lo bueno que Dios ha sido contigo en el pasado. El salmista en el Salmo 119, versículo 52, escribe, mira lo que escribe: me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos. ¿Y qué pasó? Me consolé, me llené de ánimo, me llené de fuerza, me llené de energía para seguir hacia adelante.
No solamente eso, sino que necesitamos recordarnos que Dios está a nuestro lado en el presente. No hay razón para estar desanimado, no hay razón para estar desalentado, porque en este preciso instante el Dios que me creó, que me formó, que me salvó, que me escogió, que me llamó, está en este momento presente, está a mi lado. ¿Cómo yo lo sé? Pues porque la Escritura me lo confirma y la Escritura no miente, y yo pongo mi fe y mi confianza en la palabra de Dios. No importa cómo me sienta, no importa lo que la gente diga, mi confianza, mi certeza, mi seguridad está en la palabra de Dios. Y en Hebreos, que todo el mundo conoce, capítulo 13, versículos 5 y 6, esto es lo que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Yo como que me encuentro, Pastor Marcel, casi todos los domingos y casi todos los miércoles, y cada vez que tenemos que reunirnos haciendo mención de esta porción bíblica, me encuentro que sin querer queriendo, el Espíritu Santo me lleva a esa porción bíblica. Sea tu costumbre, Edwin Torres, sin avaricia. Tu estilo de vida que sea sin avaricia. Tu forma de vivir sin codicia, sin estar deseando lo que otros tienen, no solamente en cosas materiales, sino a la condición de su vida. Sea vuestras costumbres sin avaricia, sin estar deseando el éxito, entre comillas, que cualquier otra iglesia pueda tener, la felicidad que cualquier otra persona pueda tener, la paz que cualquier otra persona pueda tener, la salud que cualquier otra persona pueda tener. Sea vuestras costumbres sin avaricia. Mira lo que dice: contentos con lo que tenéis ahora, contento con tu situación presente, contento con mi situación presente. ¿Por qué razón? Pues porque Él es el Dios de la Biblia, el Dios que te creó, el Dios que te formó, el Dios que te escogió, el Dios que te llamó, el Dios que te sostiene, el Dios que fue a preparar el lugar para ti, el Dios soberano, el que tiene la sartén agarrada por el mango, porque Él ha dicho que no te desampararé ni te dejará en ningún momento. No hay un momento en que yo esté desamparado. No hay un momento en que Dios me deje, y por consiguiente, versículo 6, podemos decir confiadamente: el Señor, el Jehová, el Yahweh, el creador de todas las cosas, el Todopoderoso, es mi ayudador. Por tanto, no voy a temer, ni me voy a desalentar y a desanimar por lo que me pueda hacer cualquier hombre o por lo que me pueda hacer cualquier agente del mal, sea de Satanás, sea de lo que sea. Otra cosa que también necesito acordarme es recordar no solamente lo que Dios ha hecho en el pasado, su presencia en el presente, sino recordar el poder de Dios para el futuro. Isaías 40:31 dice: mas los que esperan en Jehová, los que tienen su certeza y su seguridad en Jehová, tendrán nueva fuerza. Eventualmente yo voy a tener nueva fuerza y levantarán alas como las águilas y van a correr y no se van a cansar. Quizás no corra a la velocidad que corría anteriormente, pero voy a correr y no me voy a cansar, y voy a caminar y no me voy a fatigar. Así que si usted está desanimado, desanimada en el día de hoy, saque su mente de las circunstancias que están provocando ese desánimo y ese desaliento y póngala en la palabra de Dios. Pídale a Dios que lo vivifique conforme a su palabra. Pídale a Dios que le sustente con el poder de su palabra. Háblele a Dios y diga: Señor, ayúdame a que tu palabra esté presente, porque cada vez que tu palabra está presente en mi vida se llena de esperanza. Cada vez que tu palabra está presente en mi vida, el dolor mío lo que experimenta es consuelo. Cada vez que tu palabra está presente en mi mente, algo pasa que mi debilidad se convierte en fortaleza. Así que sin lugar a duda, la cura, el antídoto más efectivo para el desánimo, para el desaliento, está en la bendita y poderosa palabra de Dios. Alabado sea su santo nombre, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el Dios que nos dio su santa palabra. Cura, antídoto, la encontramos en la santa palabra de Dios.
escuche algunas cosas. En Cristo somos más que vencedores. Todas las cosas trabajan para bien para los que aman al Señor, los que son llamados conforme a su propósito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que está dentro del plan soberano de Dios, todo lo que Dios me ha llamado a hacer, todo lo puedo hacer en Cristo, porque en Cristo me fortalece mi Dios, el Dios que nuevamente me escoge, me llama, me salva, me crea, me forma. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ese mismo Dios me dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú ni siquiera puedes imaginarte. Luego me dice: y no te canses de hacer el bien, no te canses. Keep doing what is right. ¿Por qué razón? Porque a su tiempo, en el Kairos tiempo mío que nos hablaba el pastor Marcel en los últimos días, pues en el Kairos tiempo vas a cosechar. Esto es, si no te das por vencido. Es el mismo Dios que me dice: mía es la venganza, dice el Señor, el que te haga mal, tú hazle bien. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Cristo, Cristo, Cristo. Su invitación: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, todos los que están desanimados, todos los que están desalentados, cargados, desanimados, porque son incapaces de cumplir con todo el estándar que tiene la palabra de Dios. Todos los que están cargados y atribulados, vengan a mí, Cristo dijo, y yo os daré descanso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se... Estoy hablando para el que está desalentado, el que está desanimado. Llamad y se os abrirá, porque el que cree, todo le es posible. Jonás capítulo 2, versículo 7 dice lo siguiente: cuando mi alma desfallecía en mí, como quizás sea la circunstancia suya en este momento, me acordé de Jehová. Piensa en la circunstancia en que Jonás está viviendo cuando dice eso. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y por último, manera bíblica de sobreponerse al desaliento y al desánimo es contando, dependiendo, total seguridad y certeza con la gracia de Dios, y que con esa gracia de Dios nos determinemos a resistir, a no tirar la toalla. Hay cosas por las cuales hay que seguir peleando. Como decía el predicador aquel, hay cosas a las que Cristo nos llamó que por el resto de nuestra vida vamos a seguir peleando, y si no puedo pelear voy a morder, y si no puedo morder te voy a arañar. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestras casas, pelead por vuestra iglesia, pelead por la iglesia en sus pasos. Gloria a Cristo. Así que el principio práctico aquí para cada uno de nosotros cuando se trata de hacer la voluntad de Dios es que siempre y siempre es demasiado temprano para darnos por vencidos. Nunca nos vamos a dar por vencidos sin dar una buena pelea. D.L. Moody, el famoso evangelista, en una ocasión dijo que la grandeza de una persona no es determinada por sus talentos, no es determinada por sus riquezas, no es determinada por su educación. La grandeza de una persona es determinada por lo que es necesario para desalentarlo. A un buen entendedor, con pocas palabras bastan. La palabra de Dios nos advierte que como cristianos estamos en una batalla espiritual, estamos en una batalla sobrenatural, estamos en una batalla mental, y Satanás siempre nos está acusando, Pastor Marcel,
como pastores sabemos que siempre Satanás nos está acusando. Y como pastores nos está diciendo, como pastor eres un cero a la izquierda. Como pastor eres un soberano fracaso. Como pastor te pasas metiendo la pata. Lo mejor que puedes hacer es darte por vencido. Lo mejor que puedes hacer es renunciar. Y vemos en la Escritura que Satanás constantemente está utilizando el desaliento, está utilizando el desánimo. Yo creo que es el arma favorita que Satanás tiene para neutralizarnos como siervos, para sabotear lo que Dios quiere hacer a través de su pueblo. La respuesta bíblica a esa estrategia de Satanás la encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 7, donde dice: someteos pues a Dios. Ríndete a Dios. Aquí no estar peleando con Satanás. Aquí la cosa es someterme a Dios, entregarme totalmente a Dios, que no haya un aspecto de mi vida que no esté bajo el control de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo por medio de la santa palabra de Dios y él huirá de vosotros. Pregunta: ¿cómo es que usted y yo podemos resistir? Respuesta: utilizando nuestro libre albedrío. Tenemos libre albedrío. No entiendo, le explico. Usted y yo podemos escoger entre el problema o la solución. Libre albedrío. Usted y yo podemos escoger entre la situación que me está provocando el desaliento o el desánimo. O puedo escoger enfocarme en lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios está haciendo en el presente y lo que Dios promete hacer en el futuro. Así que yo les suplico en conclusión en esta tarde del segundo día del mes de mayo del año 2021, que sea lo que sea que usted está tratando de construir, sea lo que sea, lo que usted está tratando de reconstruir, sea en su matrimonio, sea en su familia, sea en sus relaciones, sea en su vida espiritual, sea en su ministerio, sea en la iglesia, sea lo que sea que usted y yo estemos tratando de reabrir, la reapertura que estemos tratando de hacer, sea lo que sea, Dios quiere que usted y yo siempre tengamos presente la siguiente verdad bíblica. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, a la luz de esa verdad bíblica infalible, absoluta, verdad absoluta, Dios es cada una de esas cosas. Para los que no creen en la verdad, la Biblia como la verdad absoluta, how you going to deal with that? Ese Dios que es absoluto dice: yo soy tu amparo y tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. A la luz de eso el salmista dice: por tanto, porque Él es mi amparo, porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi pronto auxilio en la tribulación, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque venga otra pandemia peor a la que hemos experimentado, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Y haremos lo que el versículo de Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido entre la tierra. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Gusanito de Israel, mejor conocido como iglesia en sus pasos. Nuestro refugio continúa siendo el mismo, el Dios de Jacob. Quizás alguno de ustedes dice: pero el problema es que yo soy demasiado débil. Si ese es su problema, hay razón de sobra para entender que esa es una de las razones por las cuales nosotros necesitamos a Cristo.
Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. ¿Está desanimado, desalentado en el día de hoy? Algunas cosas les hemos compartido que pueden ayudarle a salir de ese estado, de esa condición, de esa enfermedad mortal, contagiosa. Pero lo más importante de todo, para usted y para mí, para cualquier persona, es tener la certeza absoluta de que usted está en Cristo Jesús. Asegúrese que usted está en Cristo. Una última porción bíblica y oramos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios, este es Cristo Jesús, tiene el testimonio en sí mismo, la presencia permanente del Espíritu Santo. El que no cree a Dios, creer para salvación, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. De tal manera amó Dios al mundo y que dio a su único Hijo, de forma tal que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, y lo que nos ha dado es vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, Cristo Jesús. El que tiene el Hijo tiene la vida, tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios, no importa que sea predicador, no importa que sea evangelista, no importa que haga milagros, no importa que sea declarado apóstol o profeta o profetiza, el que no tiene al Hijo de Dios, no importa que haga milagros, no importa que hable en lenguas, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Cada una de esas cosas se pueden hacer sin tener el Hijo de Dios. Estas cosas, versículo 13, dice, os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, el Mesías Salvador, para que sepáis, para que tengáis certeza, para que tengáis seguridad de que tienes vida eterna y para que creáis, para que continuéis creyendo, obedeciendo en el nombre del Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La enseñanza del día de hoy tenía un título, y el título era, esto también habrá de pasar, y veremos su gloria. Dios continúa sentado en su trono. Dios continúa en control de todas las cosas. Oremos. Padre, en nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder juntarnos hoy. Nos diste un poquito más de tiempo, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo tan vivo, tan real de Nehemías. Gracias por la forma en que tú lo llenaste de ti y lo capacitaste para responder a las circunstancias que tanto desaliento y desánimo provocaron en su pueblo. Ayúdanos, Señor, a entender que nos necesitamos los unos a los otros. Ayúdanos a entender que tenemos una familia, la familia espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a recalibrar nuestro compromiso con Cristo, con la iglesia, a recalibrar nuestro amor con Cristo y con su iglesia. Continúa con nosotros como lo vas a hacer durante el resto de este día. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Prepáranos para el martes, prepáranos para el miércoles, para regresar a la iglesia y estar juntos y animarnos los unos a los otros. Prepáranos para el viernes, la actividad que queremos, Señor, celebrar, para estar juntos nuevamente, alentarnos, animarnos, amarnos los unos a los otros, Señor, y prepáranos para el próximo domingo aquí en el servicio en tu santa iglesia. Gracias, Cristo, por haber puesto tus ojos sobre nosotros. Ahora ayúdanos, Espíritu Santo, a que nosotros podamos mantener nuestros ojos en ese Cristo que es el autor y el consumador de nuestra fe. En su nombre oramos,
sin vergüenza de ninguna clase. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, familia.